¿Qué tal, despejados? Estamos de estreno. Bienvenidos al episodio número 1 de este especial mundial de despejados con David Dieguez. ¿Qué tal? Muy buenas, Nau. Ya había ganitas. Hemos cambiado camisetas, color. Sí. Ya era hora, que me traigo una de Uruguay. La tenía por ahí por Preciosa, casa. macho. Hombre, digo, no podíamos quedarnos atrás. Menos el peinado, lo demás lo hemos cambiado todo. Sí. El peinado es que era un poco más complicado. Bueno. Es una logística un poco más compleja esa. Tampoco tardaría mucho, ¿no? Bueno, pero luego eso que te crezca y tal, es que es un poco No te delicado. acaba. Mira, tenemos por aquí otro gran despejado como Luis de la Fuente. Ya, bueno, en tierras estadounidenses o mexicanas, ¿no? Mexicanas. Mexicanas, ¿verdad? En Puebla. Es verdad, Sí. es verdad, están en Puebla. Tenemos también a Florentino Pérez, flamante ganador de las elecciones al presidente del Real Madrid, va a estar 4 años más. De todo esto vamos a hablar, como habéis visto en la información del título, con Ramón Calderón, con un expresidente del Real Madrid, con el que ahora estaremos. También se irán pasando por aquí Maldini y Mr. Chip, que están con viajes varios y bueno, nos van a dejar alguna pildorita en vídeo. Tenemos que empezar hablando del Mundial. Lo tenemos ya 3 días. Sí. Ya dentro de 3 días es que estaremos ya viendo a ver de qué pasta está hecha Sudáfrica y México. Bueno, el partido inaugural con el mejor recuerdo de todos, 2010. Siempre que México ha jugado un partido inaugural, Uruguay ha hecho semifinales. ¿Ah, sí? En el 70 pasó en el 70 y Ostras. pasó también en 2010. Oye, yo también tengo mis cábalas. Normal. Claro. Vamos con los cromos de Panini. Hay fiebres con esto, ¿eh? Sí. Están muy caritos de locura. ver, Pero que poco a poco seguro que todos podéis ir completando vuestras colecciones. Creo que para acabar vamos a hablar de mundialistas que juegan en la liga. Sí, buena pista. Tengo por aquí a Charles Piquel, un jugador Ojo. del Español. Yamal Musiala. Mundial importante para él. Tiene que dar un pasito adelante, ¿eh? Sí. Tengo por aquí a uno que prometía mucho y que está un poquito estancado, como es Adam Hlosek, el jugador del Hoffenheim. Sí. Evan Gesand, jugador del Aston Villa, que estuvo ahí un ratito en la final de la Conference. Sí. O Unagi, futbolista del Girona, aunque, bueno, por poco tiempo seguro. Sí, totalmente. Que jugó ayer, por cierto, en el amistoso con Noruega. Buen partido, un poco peor la segunda parte. Tenemos esa noticia de Abde que no sabemos si va a estar en el Mundial, esperemos que sí. Parece, bueno, la noticia que dan los compañeros de Radio Marca Sevilla era que tiene un esguince de rodilla y que va a estar entre 3-4 semanas de baja. Veremos si le da la Federación Marroquí como para pensar que puede estar para los cruces, aunque sea. Mala suerte, ¿eh? Muy mala suerte. Mala suerte también tuvo el nuevo Karim Benzema, Ojo. que era Amin Gouiri, futbolista de Argelia, ahora el Olympique de Marsella. Sí. Un crack, un futbolista muy finito, Titular en Argelia, yo creo, ¿eh? Sí, yo creo que también. Seguramente. Amar Memic, de Bosnia. Ojito con Bosnia. Podemos inaugurar Ojo con vos, el término. Me gusta ese señor. Por aquí, oye, un viejo rockero como Nabil Bentalev. Bueno, Buah, pivote tosco donde los haya, Bentalev. temporadas en el Milan. Si es que eso es lo bonito de los cromos de Panini del Mundial, que tienes a cracks y luego tienes a Liam Miller, por ejemplo. Bueno, Que acaba de subir a Premier con el Hull City. sí, canadiense. Jugadores de todos los gustos que tenéis en la colección de los cromos de Panini del Mundial 2026, que ya nos viene dejando amistosos. Estamos a unas horas de el primer partido de España en territorio mundialista, podemos decir, ese amistoso frente a Perú, que a nosotros nos pilla a las 4 de la mañana. Sí, un poco complicado, ¿eh? Va a ser complicado para ver. Y venimos de un amistoso un tanto raro de la selección, con muchas rotaciones y con poca activación, ese empate a 1 en Riazor contra Irak. Bueno, yo creo que no podemos sacar prácticamente nada en claro de ese partido. Y realmente lo que podría sacar en claro, incluso la actuación de Joan García, creo que tampoco podemos achacarle en demasía nada negativo a ninguno de los jugadores. Había una rotación masiva, la va a volver a ver hoy contra Perú. No está Lamine, no está Nico. Hay muchos jugadores suplentes y yo creo que hay amistosos y amistosos en esta preparación. El Marruecos-Noruega de ayer, creo que sí que fue un partido en el que las dos se midieron de verdad. Con algunas partes del partido en las cuales levantaron un poco el pie, pero sobre todo la primera parte con dos equipos titularísimos de los dos equipos, sí que ves un amistoso premundial. El de España, sinceramente, creo que no lo es. O sea, Pero yo creo que es complicado. Hay selección. Uruguay directamente no juega amistosos previos al Mundial. Ha hecho muchos entrenamientos y, bueno, esto es a puerta abierta, pero no ha querido forzar demasiado la máquina. Y es que en un Mundial
que va a ir tan lento, que tiene esa semana extra, que se meten las mejores terceras, que los grupos son más débiles de lo que veníamos viendo en otros mundiales, yo creo de una manera muy lógica, pues Sí. se meten 30, o Sí, sea, sí. 48 en vez de 32. Me parece que va a ir poco a poco, que va a haber mucha selección que se va a tomar ahí muy modo diésel, ¿no? Sí, De ir poquito a poco, poniendo el motor en marcha, intentando recuperar efectivos que llegan mucho futbolista con la lengua afuera ya al Mundial. Tal cual. Es que seguramente es el primer mundial en el que te puedes plantear los primeros 2 partidos, oye, pues puedo rotar un poco, ¿no? Y puedo guardarme a los titularísimos para el tercer partido, que es el duro. Claro, pero fíjate, por ejemplo, Marruecos, el primer partido ya es contra Ese sí, Brasil. claro. El grupo de Noruega probablemente sea el grupo más duro, que comparte con Francia y con Senegal. Entonces, yo creo que hay diferentes formas de afrontar la Copa del Sí. Mundo en este sentido. Sí. En cuanto a las sensaciones más que de los amistosos, yo te diría que en cuanto a las listas de bajas, hemos conocido, por ejemplo, en Alemania se ha caído Lennart Karl, Sí. que se ha caído Valerdi y que hay rumores de que se puede caer alguien más en Argentina. En Uruguay, de Arrascaeta y Araujo van a ahí. estar muy cogidos con pinzas. ¿Hay alguna selección que te genere mal rollo? Que digas, uy, esta no llega muy bien. Es que me pasa en este mundial que las grandes que vienen un poquito venidas a menos, por ejemplo Holanda que está por ahí, Sí. Brasil que está por ahí también, les veo algo. Brasil ha perdido a Wesley, que me gustaba mucho. Ha perdido a Wesley, lateral derecho, pero yo aún así a Brasil, por ejemplo, es que la veo que está demasiado criticada, que hay muchas críticas que tienen su razón, evidentemente, pero creo que le doy más crédito que la mayoría a la selección de Brasil. O sea, creo que tiene jugadores de sobra como para hacer un buen papel. Y Holanda también, por ejemplo. Holanda es un equipo que sin tener jugadores arriba que digas es que son espectaculares. No, pero en el centro del campo y atrás Sí. me parece un equipo que según el guión de partido, imagínate un partido en el que Holanda tiene que salir al contragolpe. Me parece un equipazo. Yo creo que tiene, O sea, armas tiene y aparte con selecciones peores ha llegado lejos Holanda, que tiene ese puntito de, oye, no haber rendido a su mejor nivel en las finales, pero sí que es verdad que compite muy bien en varios mundiales. ¿Qué te parece el look and feel del mundial? No estoy hecho, pero creo que nos haremos a él. Y creo que, esto creo que es un poco impopular, este mundial donde puedes empezar un poquito ahí piano, igual favorece que veamos mejor nivel de las estrellas. Se habla mucho del tema del calor, que creo que va a jugar su papel. Sí. Esperemos que no sea un calor muy extremo. Parece que FIFA se guarda la potestad de atrasar partidos que vean que empieza con una temperatura que no es la adecuada. Todo ese caos en lo organizativo, creo que la FIFA está haciendo muchas cosas mal. Pero creo que si hay algo bueno del formato de las 48 selecciones es darle tiempo a los futbolistas a coger sensaciones de verdad en el Mundial. Sobre todo hablando de las máximas estrellas que, por ejemplo, en la Eurocopa no estuvieron en su inmensa mayoría al mejor nivel. Sí. A mí hay una cosa que no me gusta, que son las porterías. Me parecen de repuesto, o sea, no lo entiendo. Y luego, bueno, hablando del calor, ayer Ausnes, el jugador de Noruega, Gran despejado. Iba quemado. Sí. La despejada, pero, o sea, un tomate, ¿eh? Oh, para eso haces también el stage antes. Estaban los noruegos sufriendo, vamos, normal. Sí. O sea, pero bueno, Bueno, no me acaba. España tiene a Marcos Llorente, que eso lo va a naturalizar. Eso lo domina, pronto. lo domina. Mira, vamos a pulsar un poquito la opinión de Maldini, que nos cuente, oye, ¿cuáles son esas sensaciones en la previa de este Mundial? Bueno, lógicamente ha habido muchos amistosos, muchísimos que ni siquiera implican a las selecciones mundialistas. Centrándonos en las selecciones mundialistas y teniendo en cuenta que este tipo de partidos, por ejemplo, en las segundas partes suele haber 10 cambios, pero ha habido algunos muy interesantes. Ha habido de todo. De los que he visto, que no he visto todos, por supuesto, de los que he visto me quedo con el Francia-Costa de Marfil. Me parece un partido que define mucho, define lo que va a intentar Deschamps, metiendo a Olise por dentro clarísimamente jugando por dentro en muchos momentos para intentar tirar del equipo, y también ha ayudado con Cherki. El primer tiempo que hizo Cherki, que marcó un golazo, por cierto, ante Costa de Marfil, un partido que acabó ganando el Costa de Marfil remontando en la segunda parte, con un gol, por cierto, de Doué, el hermano del jugador francés, que es lateral derecho de Costa de Marfil. Digo que me gustó el primer tiempo de Francia, vi a un Mbappé bastante participativo, y vi a un Cherki que me parece que va para titular. No estuvo Dembélé en este partido, pero Cherki puede ir para titular por cómo estuvo en la primera parte. Me gustó Costa de Marfil, especialmente el segundo tiempo, ya empezó a haber muchos cambios, acabó remontando. Buen partido de Diomandé también, buen partido de los centrocampistas de Costa de Marfil, y me parece que es un toque de atención para Francia, pero me gustó su primer tiempo. E insisto, vi bastante bien a Kylian Mbappé, vi bien a Olise, vi muy bien a Cherki.
Luego, más partidos importantes. Bueno, por ejemplo, el partido los dos partidos de Brasil, que los he visto. El primer partido contra Panamá, en el primer tiempo Panamá tuvo más dominio que Brasil. Más dominio que Brasil. Sigo sin creer mucho en esta selección brasileña. La segunda parte, con muchos suplentes, Brasil acabó goleando, es cierto. Marcó un gran gol Vinicius, por cierto. Vinicius titular los dos partidos, igual que Rafinha. Y el partido contra un rival, digamos que un poco más poderoso, contra la selección egipcia, que acabó ganando 2-1 Brasil, cometió un error gravísimo Marquinhos, que fue el gol del empate de Egipto. Brasil acabó jugando con un equipo bastante reconocible, igual que había jugado en el primer partido como titulares, porque había el Bruno Guimaraes Casemiro, por ejemplo, del primer día, marcó Bruno Guimaraes en el partido ante Egipto, luego Endrick fue importante en la segunda parte, pero no me terminó de convencer Brasil. Por cierto, lesión de Wesley, el lateral derecho, que se va a perder el Mundial, se resintió en la primera parte y al final se pierde un jugador que hubiera sido titular indiscutible para mí con Brasil. Veremos cómo arma el lateral derecho Ancelotti, porque ha llamado a Ederson, el jugador del Atalanta, que obviamente es un centrocampista, no un lateral derecho. Más partidos importantes. Quiero destacar también el partido de México con Serbia. Yo creo que México puede hacer un buen Mundial. Estoy convencido que puede hacer un buen Mundial. Es verdad que empezó perdiendo ante Serbia, con un México, una selección mexicana que creo que puede ser incluso el 11 titular del primer día ante Sudáfrica, con un buen Quiñones, que me gustó bastante, que ha hecho una gran temporada en el fútbol saudí y que va para titular, veremos si aguanta ese nivel, pero ha hecho una gran temporada, veremos en la selección, con un buen Lira en el medio centro, con buena construcción de juego, con buenos momentos de Fidalgo, con buenos momentos de Brian Rodríguez también, que me gustó bastante. Es decir, al final creo que hizo un buen partido México. En la segunda parte, también con muchos cambios, acabó goleando a Serbia, que se automarcó un gol, un autogol increíble, pero México, a mí me gustó el partido de la selección mexicana. Y luego también me pareció interesante la victoria de Argelia en Holanda, 0-1. En una muy buena segunda parte de Argelia, que tiene mucho talento en tres cuartos de campo. Eso ha sido, yo creo que lo más interesante. Ha habido muchos más resultados, muchos más partidos que podríamos destacar, pero me quedo con esos. Me quedo con esos. Y bueno, terminar diciendo que es una pena ver a Italia jugar un amistoso con Luxemburgo y un amistoso contra Grecia. Partidos que tengo grabados, pero no los voy a ver todavía porque obviamente estamos centrados en el Mundial, pero es una lástima no ver a la selección griega. Por cierto, no quiero a la selección italiana en el Mundial. Un último detalle, el Alemania, que ganó Alemania 1-2 a Estados Unidos, con un golazo, por cierto, de Estados Unidos, y una selección alemana que jugó con Havertz de 9, que marcó nada más empezar una jugada en la que defendió muy mal la selección de Estados Unidos, tiene que mejorar mucho eso Pochettino, y con Musiala titular. Vamos a ver hasta dónde puede llegar la selección alemana. Y bueno, creo que también anda por ahí Mr. Chip, Sí. que el otro día nos decía aquello de, oye, yo en octubre, noviembre decía que no se presente nadie. Sí, ya no está así. Se va filtrando un poquito de canguelo. Sí. A ver cómo está Alexis a falta de 3 días para que arranque la Copa del Mundo. A ver, pues no voy a engañar. Obviamente, a medida que van pasando los días, sube Canguelo, obviamente, y todo lo que hace 3, 4, 5 meses, pues se veía de una manera, pues ahora se ve de otra. Sigo viendo a España como una de las grandes favoritas para ganar la Copa del Mundo. Creo que lo que pasó el otro día en el partido contra Irak no me afecta en nada en ese pronóstico, porque al final es un partido en el que jugaron 22 futbolistas, en el que prácticamente no intervino ningún jugador titular, y por tanto saco de la ecuación lo que sucedió en ese partido. Espero que en el encuentro de esta noche contra Perú se vea un equipo más reconocible, y ahí sí podremos ver bueno, pues o tener una primera impresión de para lo que está esta selección española, que en teoría, como digo, es una de las grandes candidatas, con las bajas obvias y el problema de rendimiento de algunos jugadores obvios que están teniendo el resto de selecciones. Sin ir más lejos, ya son 14 los futbolistas confirmados en las listas finales que se han terminado cayendo por alguno u otro motivo, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el caso de Lennart Carl, ¿no?, que apuntaba a ser titular con la selección alemana, y que sin embargo pues el jovencísimo jugador del Bayern Múnich pues no va a poder estar en este Mundial por una lesión de última hora, ¿no? Bueno, este tipo de cosas pueden seguir pasando en cualquier momento. Si podemos evitar, eso sí, acciones como la que tuvo el otro día Gavi con Rodri en el entrenamiento, pues casi mucho mejor, ¿eh? A ver si se puede llegar con todos sanos y salvos
al primer partido del Mundial, o por lo menos como están ahora. Virgencita, virgencita, que me quede como estoy. Pero el Canguelo, del mismo modo que va aumentando a medida que se acerca o se aproxima el debut de España, creo que cuando la veamos jugar en los primeros partidos, pues en función del tono o el nivel que dé, que yo espero que sea bueno, irá bajando, irá aumentando la confianza tanto de los jugadores como de los propios aficionados. Así que, bueno, de todas formas también digo una cosa, da un poco igual si hay mucho miedo o poco miedo en los aficionados, ¿no? Entre los que me incluyo. Lo importante es que no lo tengan los jugadores, que son al final los que tienen que saltar ahí al terreno de juego. Y yo el otro día, escuchando a algunos jugadores, incluso escuchando al propio Luis de la Fuente, la verdad que cogí bastante moral, porque veníamos de una etapa medio depresiva en este tramo final de temporada, como digo, con muchos jugadores en un estado de forma lejos del óptimo, con la lesión de Fermín, que es un jugador, o que iba a ser un jugador muy importante en esta Copa del Mundo, pero escuché al seleccionador, dijo esa frase que a mí me dejó así un poco como diciendo, ¿cómo? Estamos mejor que en la Eurocopa. Luego lo explicó, ¿no? Los jugadores son más veteranos, los jugadores son más expertos, han crecido en estos 2 años y bueno, por ahí se puede entender. A lo mejor físicamente estar mejor que se estaba en la Eurocopa va a ser bastante complicado. Desde luego, si el equipo está mejor que estaba en la Eurocopa, ya en la Eurocopa se pasó por la piedra a todo el mundo, ¿no? Con lo cual, en teoría, si eso es así, y el que mejor lo sabe es Luis de la Fuente, pues estaríamos a las puertas de un gran mundial, ¿no? Pero bueno, como digo, habrá que ir viéndolo y por supuesto aquí lo vamos a contar. Y ahora viene un momento muy especial, Sí. y es que tengo una recomendación. Que Ojo. creo que a esa gente futbolera que tenemos aquí en Despejados le va a gustar. Llega el verano. Tenemos la mejor competición del mundo. Sin duda. Para sentarse, oye, y verla en la tele. Pero claro, esto con el clima este veraniego, que ya empieza a pegar mucho el sol, que ya se pone muy tarde el sol. Sí, sí. Esto de tener la tele que te refleja y no ves bien, eso no... Incómodo. Es incómodo. Por todas partes. Pero no os preocupéis, porque traemos la solución. Es que Samsung trae los nuevos televisores Samsung sin reflejos, que haréis que todo el mundo disfrute mucho más de la experiencia de sentarse y ver un partido de fútbol sin perder detalle, con toda la nitidez y sin tener que estar haciendo malabares con las cortinas. Tal cual. Que es que esto es lo más importante. Así que de la mano de Samsung vamos a disfrutar también de nuestro invitado de la semana para hablar de las elecciones presidenciales en el Real Madrid. Nos acompaña Ramón Calderón. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar con vosotros. ¿Te pasaste a votar ayer? ¿Anduviste por lo de Bebas? No, lo tuve que hacer por correo porque tenía un compromiso en Toledo el mismo día con unos amigos míos y pasé el día en Toledo. ¿Y tenías claro el voto? Pues mira, yo creo que había que votar futuro, pero en definitiva asumo que también el legado del actual presidente es importante, por lo tanto hay que felicitarle primero por haber ganado, al candidato porque ha sido muy valiente, no solamente porque ha arriesgado dinero, ha tomado una decisión que no era fácil en muy poco tiempo y además lo ha hecho enfrentándose a una persona muy poderosa en todos los sentidos, pero con un legado importante. Son muchos títulos, muchas Champions, es un patrimonio importante también desde el punto de vista de lo que significa la ciudad deportiva. Las instalaciones son magníficas, ejemplares. El estadio parece que se nos ha ido de la mano desde el punto de vista económico, que ese debe ser el problema que ahora mismo tendrá que afrontar, pero bueno, es un estadio que admira mucha gente, lo visitan, en fin, era muy difícil. Y después hay que felicitar al club, porque después de 20 años se han podido volver a celebrar elecciones. Me parece que es una pena que no se haya permitido o que el candidato ganador, el presidente, no haya aceptado un debate. Hubiera sido bueno, democráticamente hablando, el intercambiar ideas, opiniones, proyectos, hubiera enriquecido mucho estas elecciones. No lo ha querido hacer. Bueno, pues ahora viene el momento de la verdad, tomando prestado el término taurino. El momento de la verdad viene ahora. ¿Por qué, Ramón, crees que no se ha prestado Florentino Pérez a un debate electoral? Yo creo que él demostró en la rueda de prensa que su situación no es la mejor, a que no vamos a engañar. No sé, le vi confuso, nervioso, alterado, sin articular bien lo que quería decir.
Después, en 2 o 3 entrevistas ha pasado lo mismo, ha tenido que leer hasta frases muy cortas. No creo que a él le hayan aconsejado que un debate iba a ser beneficioso para él. Ramón, Florentino ha dicho mucho que la gente de la candidatura de Enrique Riquelme son los hijos y los sobrinos de la gente que estaba contigo. ¿Qué relación tienes tú realmente con Enrique Riquelme? Pues lo he dicho en alguna otra entrevista, le he visto, he coincidido, ni siquiera creo que crucé un par de palabras con él hace 4 años en Doha, en el Mundial, donde él estaba invitado, yo también en el antepalco, y con su padre, pues he tenido la relación que se correspondía con haber pertenecido a mi junta directiva. Pero hace 17 años que no solamente no le veo, sino que no hablo con él. Pero a su padre, por supuesto, le tengo cariño, le tengo afecto. Y con Enrique, pues lo que creo es que hay que elogiarle, como decía antes, la valentía. Pero nada más de eso. Y me ha dado mucha pena que el actual presidente haya trasladado todo el foco del problema a mí. He hablado de Calderón y de Ramón Calderón más veces de las necesarias. Si alguien de otro planeta o cualquier persona no involucrada con estas elecciones hubiera escuchado alguna vez lo que él ha dicho, pensaría que yo era candidato, porque ha sido continuas las alusiones. Sinceramente, le parecía una época terrible, bochornosa, en la que, por cierto, se ganaron 2 ligas consecutivas, algo que no ocurre hace 36 años. Yo sé que él ha ganado Champions y que tiene mucho mérito, pero bueno, aquello no estuvo mal, y a pesar de todos los inconvenientes que yo tuve en todos los sentidos, pues bueno, yo hice lo mejor que pude las cosas. Se me ha querido también involucrar en un problema de una asamblea. Bueno, también lo he dicho muchas veces, 10 o 12 chavales que se colaron en una asamblea de 1.200 personas y pretendieron judicializarlo, lo archivaron, los tribunales dijeron que allí no había ocurrido nada en lo que yo hubiera tenido una participación, pero en fin, ya sabemos lo que decía Goebbels, ¿no? Que una mentira 1000 veces repetida puede acabar convirtiéndose en una verdad, y es lo que él ha intentado, y lo lamento porque yo le tenía afecto y participé con él durante 7 años en su junta directiva y le ayudé mucho, y él lo sabe, para tomar la decisión de presentarse a las primeras elecciones que ganó a Lorenzo Sanz. Ramón, tú has vivido lo que es estar también en la oposición, que es a lo que se enfrenta ahora Enrique Riquelme. ¿Crees que el hecho de que haya surgido a nivel mediático una voz como la de Riquelme puede ayudar, aunque sea desde fuera, a que funcione mejor el Real Madrid a partir de ahora? Espero que sí, sobre todo porque ahora ya hay alguien a quien dirigirse, a quien preguntar, a quien pedirle la opinión sobre lo que va a ocurrir. Creo que afrontamos o afronta el presidente y el club un momento complicado. Ahora tiene que explicar por qué, después de haber facturado la mayor cantidad en la historia del club y de todos los clubes de Europa, de lo que él se vanagloria mucho y hace bien, quiere buscar algún inversor que compre el 5%, no sabemos cómo, no ha explicado la forma en la que lo va a hacer. En fin, me parece que ese es un tema importante y quizá pues va a necesitar un debate. Y en ese debate hay un candidato que tiene un 35%, porque yo he dicho siempre que para Florentino Pérez lo que no hubiera sido 95-5 le hubiera parecido una derrota. Y como le conozco bien, estoy seguro que él ahora mismo está preocupado. ¿Cuáles son las razones que crees, Ramón, de lo que hay detrás de ese intento de venta del club, de ese 5 o 10%? ¿Es la manera que hay realmente para competir con clubes Estado o por dónde crees que va? Yo creo que lo que ocurre es que hay un problema económico, que ahora hay que contárselo a los socios. Nadie vendería parte de su casa, habitaciones de su casa, si no necesitara ese dinero para mantener su casa. Eso es obvio. Si se han facturado 1.200 millones, si hay más del doble de Champions League que el segundo en 124 años y más ligas que ningún otro club en España, ¿qué razón puede haber más que la económica? Pero claro, eso significa reconocer que no has hecho bien las cuentas o que te has equivocado en cuanto a la planificación de la construcción de un estadio, que además ha tenido las dificultades conocidas de la prohibición de los conciertos, que además ha tenido un problema también derivado de ese aparcamiento. En fin, ha habido una serie de contratiempos que yo creo que los socios lo entenderían. Si a los socios
se les explica lo que está sucediendo, bueno, pues a lo mejor aceptarían, no, nos hemos equivocado, no hemos hecho las cosas bien y tenemos que buscar dinero. Pero eso a una persona como Florentino Pérez, arrogante, prepotente, soberbio, le va a costar explicarlo. ¿Crees que se ha encerrado Florentino en una burbuja de gente que, oye, que no le lleva la contraria, que cuando se equivoca el presidente no hay nadie que le lleve la contraria? Eso es así, ha sido siempre desde que yo le conozco. Yo he dicho, y creo que lo ratificarán los que le conocen, y yo he también tenido una responsabilidad pasiva en eso. Él tiene directivos porque lo exigen los estatutos. Si no, no habría junta directiva en el Real Madrid. Pero en fin, ese es un problema que tienen aquellos que triunfadores, él lo es, yo no lo voy a negar, es triunfador en la vida económica, su sociedad tiene una valoración estratosférica y en el Real Madrid ha hecho cosas muy importantes también. O sea que ese tipo de personas aceptan mal el consejo porque entienden, y seguramente no les falta razón en muchas ocasiones, que lo que ellos deciden es lo que hay que hacer y no lo que otro le puede sugerir. Ramón, uno de los grandes fichajes de la etapa Florentino Pérez es un fichaje en el que tú has enseñado múltiples veces que tenías un precontrato con él y con el United, que es el caso de Cristiano Ronaldo. ¿Quién ficha a Cristiano Ronaldo? Yo no tenía un precontrato, tenía un contrato. Lo tenía el Real Madrid. Yo ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir ahora con vosotros, no es falsa modestia. Yo no fiché a Cristiano Ronaldo, lo fichó el Real Madrid, como ocurre con todos los jugadores que vienen a un gran equipo. Son ellos los que lo deciden, el presidente que está allí, obviamente si tiene la oportunidad de hacerlo, lo aprovecha, ¿cómo no? En aquel momento Cristiano era junto a Messi el mejor jugador del mundo. Tuvimos la oportunidad de conseguirlo, de negociar con el Manchester United, la cifra que se reflejó en los contratos, 80 millones de libras, 94 millones de euros en aquel momento. El jugador estaba de acuerdo en las condiciones económicas, en fin, se hizo todo para que él fuera jugador del Real Madrid. Y lo que me da pena, y lo he escrito en algún sitio, es que Florentino Pérez haya decidido echar por tierra todo el trabajo que Peja Mijatović y su equipo hicieron para conseguir que este jugador viniera al Real Madrid. No hubiera pasado nada por decir que ese jugador lo había fichado la anterior directiva. Él no lo ha querido hacer e incluso, lo he dicho aunque yo no estaba presente, pero así me lo dijeron, él intentó que ese fichaje, que ese contrato no se llevara a la federación, es decir, que no se protocolizara o no se formalizara, porque no acepta bien las herencias que recibe, y lo demostró con Raúl, con Casillas, bueno, con otros jugadores, en fin, es su personalidad, ahora ya a sus 79 años no la va a cambiar. Ramón, yo entiendo que, oye, que en la época, en el cambio de presidencia, se pudiera, oye, intentar adueñar, ¿no?, del fichaje de Cristiano Ronaldo, pero no sé si te ha molestado en esta campaña que Florentino Pérez se haya adueñado un poco de Cristiano Ronaldo, que le ha puesto como uno de, bueno, de las imágenes de marca de su trayectoria como presidente del Real Madrid. Pues supongo que lo que le habrá molestado es que yo pruebe que no es así, pero insisto, tampoco lo doy mucha importancia. Yo cuando llegué a la presidencia heredé muchos jugadores y estaba orgulloso de haber conseguido que aquellos jugadores tan buenos estuvieran en el club y yo pudiera continuar con ellos. Otros vinieron, se renovó algunos. En fin, me parece una falta, sobre todo, de respeto hacia los que estaban allí, y no digo a mí ya me da igual, como comprenderéis, tampoco yo ya tengo mi vanidad o mi pequeña vanidad cubierta, hice lo que pude, lo mejor que pude, estoy orgulloso de haber colaborado en lo que estaba en mi mano para que el Real Madrid fuera más grande, ganar aquellas 2 ligas seguidas, de las que, por cierto, de la primera se acuerda mucha gente. Fue una liga extraordinaria, la famosa del clavo ardiendo. En fin, a mí no se me hubiera ocurrido decir que esa liga la había ganado el anterior presidente. Has hablado de Peja Mijatović, fue tu director deportivo en tu etapa como presidente del Real Madrid. Ahora mismo en el Real Madrid es una figura, la de director deportivo, que no existe como tal. ¿Qué importancia tenía Peja Mijatović y qué influencia tenía en decidir un fichaje? ¿Quién era el que lo decidía? ¿Eras tú? ¿Era él? ¿Cómo funcionaba ese conglomerado entonces? Peja es una de las personas que yo he conocido que más conocimiento
tiene del mundo del fútbol, de los jugadores que están en otros equipos, de la forma de conjuntar un equipo, de los jugadores necesarios para que el club, un equipo, gane títulos y sobre todo tenga la conjunción necesaria para hacerlo. Yo he contado muchas anécdotas. Yo recuerdo cuando vino Capello, llegaba de la Juventus, había descendido a segunda por una sanción de la Federación Italiana y había que decidir qué jugadores podían venir de la Juventus. Nos ofrecieron a Buffon, yo ahí lo tenía claro, ni pregunté, teníamos a Iker Casillas, para mí era el mejor y era de la casa, era el nuestro, ¿no? Cannavaro sí, me parecía que era un jugador importante, acababa de ganar el Balón de Oro y la Copa del Mundo con Italia, por lo tanto así fue, y Capello quería a Trezeguet, y ahí sí que Pella fue drástico, taxativo, dijo Presi, tenemos a Van Nistelrooy, no hay color entre Van Nistelrooy y Trezeguet, luego va a venir Van Nistelrooy, y así lo hizo. Recuerdo además que Capello insistía en tener juntos a Van Nistelrooy y a Ronaldo Nazario, uno de los mejores jugadores que yo he conocido en mi vida, de talento y de calidad en todos los sentidos, ¿no? Pero Pella pensaba que no eran compatibles, como seguramente ahora algunos piensan que ocurre con Mbappé y con Vinicius. Y Capello insistió, a pesar de que teníamos una gran oferta del Milan. Yo me reuní con Galliani en su momento, me hizo varias ofertas. Él dijo que no en junio y en diciembre ya estaba diciendo que había que venderlo. O sea que, quiero decir que es importantísimo tener a alguien que conozca bien el fútbol, alguien que sea capaz de conocer de verdad, de saber qué es lo necesario para un equipo. Capello contaba hace poco en una entrevista que Ronaldo Nazario es al mismo tiempo el mejor jugador al que ha entrenado y fue él el responsable de decir, oye, hasta aquí tu etapa en el Real Madrid porque no te cuidas. Es que da la sensación de que un entrenador del Real Madrid ya no tiene ese poder de decisión de decir, oye, aquí hay unos límites y si alguien se sale, el Real Madrid está por encima. Yo creo que él no fue consciente al principio de que no podían jugar juntos. Yo no creo que fuera un problema de que Ronaldo no estuviera capacitado de ninguna manera ni que no estuviera en forma. Es que hay veces que hay jugadores que se estorban unos a otros o que no son compatibles. Eso puede ocurrir y no significa que un jugador no esté en condiciones de estar en el equipo. Y yo creo que Capello llegó en unas condiciones que ya no eran las de la época anterior. Él se vio desbordado en muchas ocasiones por las circunstancias. En fin, yo no he dicho lo que realmente ocurrió con Capello al final y por qué él no siguió. Él y Ramón, no se ha portado bien conmigo porque ha hecho declaraciones que a mí me han parecido bastante poco respetuosas, sobre todo porque yo le ayudé mucho, también lo he dicho, cuando fue contratado por el seleccionador, para ser seleccionador de Inglaterra. En fin, pero no fue precisamente el entrenador que esperábamos. Ramón, hablabas de esos jugadores que se estorban unos a otros. ¿Crees que pasa eso con las grandes estrellas de este Real Madrid, con Mbappé, con Vinicius y con Bellingham? Yo se lo preguntaría al director deportivo. Lo que ocurre es que Florentino Pérez no tiene. Bueno, pero ha llegado Mourinho, no sé si te convence eso. Pues mirad, Mourinho, con el que yo he hablado un par de veces y en las distancias cortas es simpático, es una persona que te gana en su relación personal. Pero yo me remito a los hechos. Yo no sé por qué la gente cree que tiene la varita mágica. Él estuvo aquí 3 años, ganó un título de Liga, no se jugó ninguna final de Champions y hay que recordar todos los líos que se produjeron, que no los voy a recordar porque los conoce todo el mundo. En fin, bueno, el presidente actual es sorprendente porque él ha dicho, o yo he leído, transcrito, que es imbécil y un poco subnormal. Entonces no sé precisamente si él tiene un buen concepto de Mourinho, pero ojalá Mourinho consiga que el Real Madrid gane todo, porque para mí sería un orgullo, una satisfacción como madridista. Lo que pasa es que es verdad que aquí los que han triunfado son entrenadores de otro tipo, de otros sistemas. Del Bosque, Ancelotti, Zidane, nada que ver con Mourinho. Son entrenadores que se ganaban el respeto de los jugadores por su autoridad moral, por su experiencia, su conocimiento, porque es una cuestión de convencer, de seducir, no de vencer, no de imponerse con el látigo. Eso no funciona en un gran equipo, por lo menos así lo creo yo.
El Real Madrid parecía que tomaba otra dirección en cuanto a entrenadores con la llegada de Xabi Alonso. ¿Crees que el club le dio poco poder en el episodio que tuvo con Vinicius en aquel clásico en el que sale sustituido y montando aquella escena? Le dio ningún poder. En primer lugar, porque hasta donde yo sé, él pidió que le contrataran 1 o 2 centrocampistas, que es lo que todos los aficionados al fútbol sabemos que necesitábamos después de que Toni Kroos y Luka Modric abandonaran el equipo. Y le ficharon 3 defensas. Y a los 5 meses, pues efectivamente hay un presidente que respalda a un jugador contra un entrenador. Eso manda un mensaje horrible a la plantilla. Todo el mundo sabe que el entrenador ya no manda nada. Aquello me pareció que fue muy poco, además, inteligente, porque hubiera sido muy fácil que el jugador hubiera pedido perdón a todos. Lo hizo, salvo al entrenador. Ahí ya, pues, el entrenador estaba claramente muerto deportivamente hablando, y el fichaje de Arbeloa, pues qué vamos a decir, ¿no? Es un jugador, es un entrenador con todos los respetos para él y ojalá triunfe en su futuro, pero venía de entrenar a un equipo de tercera división durante 5 meses. Bueno, es como si a un estudiante de primero de Derecho de repente le colocan como presidente del Tribunal Supremo. No, lo normal es que no salga bien. Ramón, con todos estos ingredientes, ya para cerrar, ¿tú eres optimista con el Real Madrid del futuro de este mandato que tiene ahora por delante Florentino Pérez? Ojalá. La situación no parece fácil, el vestuario da la sensación de que tiene problemas. Hay que saber ahora qué es lo que se va a hacer, quién se va a contratar, quién va a salir del equipo. Él ha dicho que va a hacer una oferta de 150 millones, pero no sabemos por quién, ni si esa oferta se la van a aceptar, ni quién ha decidido que ese sea el jugador o uno de los jugadores que venga al equipo. En fin, ojalá todo sea un éxito, ojalá todo vaya bien. Yo me alegraré el primero o el que más o uno de los que más, porque como digo, eso significará el triunfo del equipo al que yo quiero, al que he seguido desde niño y al que deseo todo lo mejor. Y ¿por qué no? Se lo deseo al presidente que ha salido elegido. Mientras lo sea, pues yo desearé que triunfe, porque su triunfo será el de mi equipo. Pues Ramón Calderón, ha sido un auténtico placer. Ojalá podamos charlar de nuevo pronto y a ver si es, después de algún éxito más del Real Madrid que viene de 2 temporadas muy negativas. Pues ojalá. Encantado de haber estado con vosotros. Un abrazo, gracias. Gracias. Bueno, se ha mojado mucho Ramón Calderón, sí. David. Sí. Nos ha dejado muchos temas abiertos. Quizá por traerlo más a lo nuestro, hemos hablado de la parte societaria, ¿no? Del Real Madrid. A nivel deportivo, ya anunció después del discurso florentino, al que yo comentamos también con Ramón, que Mourinho va a ser el entrenador. Y yo tengo mucha curiosidad por ver qué hace Mourinho con estas piezas nuevas que hay en el horizonte, el tema de Dumfries, el tema de Konaté. ¿Qué Real Madrid te imaginas tú la temporada que viene? Pues me imagino un Real Madrid muy parecido a lo que hemos visto este año. Sinceramente, es verdad que los fichajes que ha hecho el Real Madrid a día de hoy, Konaté y Dumfries, creo que son buenos fichajes los dos. Sobre todo a nivel de precio, Konaté llega gratis, con lo cual creo que es un fichaje que tienes que hacer o estás un poco en la obligación de estar en la terna para llevártelo. Dumfries por 20 millones me parece un buen fichaje, creo que va titular por lo menos de primeras con respecto a Arnold. Pero en líneas generales creo que le sigue faltando ese fichaje que veremos si es el correspondiente a la oferta de 150 kilos que tiene que hacer la mañana Florentino. Se habla de Olise, se habla de Vitinha. Vamos a ver, en cualquier caso creo que va a ser rechazada. Sí, son 2 jugadores que valen bastante más. Es en así. El Bayern están bastante peleones con esto. Sí, no, ya han dicho que ni la presenten. Que ni se preocupe. Pero sin la pieza que falta, que para mí fundamentalmente es un mediocentro, alguien que mueva la coctelera de lado a lado, que te pueda hacer dominar más los partidos. Sin eso, yo creo que vamos a ver un Real Madrid muy mouriñista. Muy el Real Madrid 2011, 12, 13, que digamos que basaba la gran parte de sus opciones al contragolpe. Este Real Madrid tiene futbolistas para eso y creo que el Madrid de Mourinho va todavía a potenciar eso todavía más. Pero yo creo que tiene peores jugadores que en 2011 o en 2010. Me genera muchas dudas. Yo tengo la esperanza de que Mourinho pueda ser una figura que se salga un poquito de esa burbuja que tiene Florentino y que pueda mirar al presidente y que el presidente escuche su opinión y decirle, mister, Presi, todo lo que los entrenadores anteriores te han ido contando, pues es que es verdad, es que a este equipo le falta mediocentros, es que seguramente alguno de las 3 grandes estrellas deba marchar, es que hay que recuperar la autoridad en el vestuario, es que hacen falta jugadores más veteranos. Creo que hay varias aristas que tocar, donde creo que
un Mourinho combativo le puede aportar mucho al Real Madrid. Yo tengo dudas de ver si ese Mourinho a sus 63 años está por la labor de meterse en ese fregado. Yo también creo que al final Florentino le trae bajo la premisa de que, oye, vuelvas a ser el Mourinho que fuiste hace 13 años, ese Mourinho combativo, porque creo que tiene la sensación de que lo que le hace falta al vestuario es eso, ¿no? Es esa figura del líder. Y luego, realmente creo que a nivel futbolístico va a haber cambios, porque creo que también viene un poco a eso. Si trae a Mourinho, creo que también responde a la parte de hacer limpia, como bien dices, y la ausencia de una figura del director deportivo, que hablábamos con Ramón Calderón, también le da más peso a Mourinho en toma de decisiones, que lo tuvo, y seguramente ha sido de los únicos entrenadores que ha tenido ese peso en los últimos años en el Real Madrid, a la hora de fichar futbolistas. Veremos si llega Rodri, que yo creo que tiene muchas papeletas de llegar al Real Madrid. Parece que no es muy del gusto de la candidatura de Florentino. Yo tengo dudas de ver si llega Rodri. A mí me gustaría que llegara Rodri, pero bueno, a ver si van por ahí los tiros. ¿Te parece si le preguntamos a Alexis a ver qué opina de esta carrera presidencial? ¿Qué le ha tocado Florentino Pérez a pesar de la victoria, Alexis? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, da un poquito de pereza, ¿no? Ahora con el Mundial aquí a la vuelta de la esquina, ponerse a hablar de las elecciones, ¿no? Pero evidentemente es tema de actualidad y lo entiendo, lo entiendo. Bueno, creo que lo que ha sucedido en estas elecciones del Real Madrid era algo bastante previsible, me refiero a la victoria de Florentino Pérez. Lo que quizá no fuera tan previsible es la diferencia, ¿no?, en el recuento de votos, porque cuando comenzaron estas elecciones, o cuando Florentino, mejor dicho, anunció la convocatoria de elecciones por adelantado, muchos pensábamos que ni siquiera habría elecciones porque realmente había muy poquito tiempo para que un candidato pues reuniera el aval y todos los requisitos necesarios para presentarse a las elecciones. El caso es que apareció Riquelme en escena, al que yo personalmente no conocía, no sabía de su existencia, y le puso en la palestra el propio Florentino Pérez, que evidentemente demostró estar bastante bien informado, porque obviamente Riquelme, como luego reconoció, pues llevaba algún tiempo preparando esta candidatura para cuando llegaran esas elecciones, que en teoría iba a ser dentro de 2 años y medio. Que oye, que es que está en su derecho, que también es cierto que he escuchado bastantes voces discordantes, ¿no?, en el madridismo y en el propio Florentino Pérez, ¿no?, en el sentido de hay gente detrás preparando una candidatura. Bueno, pues claro, todo el mundo tendrá, si cumple los requisitos, todo el mundo tendrá derecho a ser presidente del Real Madrid, como lo ha sido el propio Florentino Pérez, ¿no?, que supongo que también en los tiempos de Lorenzo Sanz, cuando después de ganar 2 Copas de Europa, Florentino Pérez con el fichaje de Figo le quitó, entre comillas, le quitó porque al final fue elegido, ¿no?, en unas elecciones democráticas la presidencia, pues supongo que Lorenzo Sanz diría lo mismo, ¿no? Joder, hay gente que me quiere mover la silla. Pues claro, obviamente hay gente que quiere ser presidente del Real Madrid y son madridistas, son socios con más de 20 años de permanencia y por tanto cumplen los requisitos y están totalmente legitimados si quieren y tienen además la pasta para ser presidentes del Real Madrid. Es que tampoco entiendo eso como que alguien te está intentando quitar algo, ¿no?, que es tuyo, no es tuyo. El Real Madrid creo que es de todos los socios y bueno, pues creo que este hombre se ha movido bastante bien, pero la ha liado al final con el tema del entrenador. Yo creo que hasta el entrenador iba todo bien. El anuncio de Haaland y el anuncio de Rodri yo le vi bastante taxativo, bastante seguro de lo que hacía. De hecho, con el entrenador no estaba tan seguro y en ningún momento le vi firmeza en ese sentido, e incluso cuando ya no le quedó más remedio que hacer el anuncio porque ya se le acababa la campaña, lo dijo de aquella manera, ¿no? Bueno, si gano el lunes Raúl se reunirá con Klopp, que no tiene nada que ver con la forma con la que anunció a Rodri y a Haaland, ¿no? Que es decir, si yo soy presidente del Real Madrid, Rodri y Haaland jugarán en el Real Madrid y si no, pagaré la cuota de los socios, ¿no? Veo una diferencia bastante evidente entre los dos anuncios, lo cual me hace pensar que Haaland y Rodri efectivamente los tendría amarrados, pero sin embargo lo de Klopp no le alcanzó. Y claro, un proyecto sin entrenador es un proyecto que nace cojo. Y cuando tú estás aspirando a quitar de la presidencia a alguien que lleva ahí 20 años y que ha conseguido muchísimos éxitos, necesitas un proyecto redondo, absolutamente redondo. Si no, es muy complicado quitar de ahí a Florentino Pérez.
y falló en lo más importante, que es en la figura del entrenador y en la forma de comunicarlo, ese tramo final de temporada, de campaña en el que se supone que tendría que haber pegado el gran golpe y aparecer ahí con Jürgen Klopp, pues, y que yo creo que le podría haber dado, no sé si la presidencia, pero estar muy, muy, muy cerca a Florentino Pérez, pues ahí no lo ha hecho bien, no ha gestionado bien ese tramo final de campaña y por ahí se le fueron las poquísimas opciones que tendría. También creo que no ha ayudado mucho el hecho de que no haya aparecido en campaña con ninguno de sus contrataciones, ni siquiera las que parecían más evidentes, ¿no? Como Vicente del Bosque, como Iker Casillas, como Raúl González y como Fernando Hierro, ¿no? Qué menos que en algún momento de la campaña alguno de estas leyendas del Real Madrid hubiera aparecido a su lado, ¿no? Como diciendo, bueno, aquí estoy yo, ¿no? Y ni siquiera hemos tenido esa foto, ¿no? Yo creo que todo eso ha ido un poco en el descrédito, ¿no? del candidato Riquelme y ha hecho que Florentino Pérez termine ganando estas elecciones. Por tanto, me parece que el madridismo, yo creo que ha elegido bien, yo creo que Riquelme todavía no está preparado para dar ese salto, aunque evidentemente ha recorrido un trecho importante durante esta campaña electoral y se ha posicionado para que cuando vuelva a haber unas elecciones, si es que las vuelve a haber, porque ya veremos a ver qué sucede con el modelo societario que está planteando Florentino Pérez, pero si vuelve a haber unas elecciones, pues obviamente ahora mismo el que parte como número uno en cuanto a los candidatos de la oposición es Riquelme por todo lo que ha hecho en estas 2 semanas. Creo que Florentino estará contento por la victoria, pero también tendrá que mirar un poco a los, pues un 33%, creo que ha sido al final el recuento, de socios que han decidido votar a otro candidato. Yo creo que más como voto de castigo hacia Florentino que como, bueno, pues como voto al otro candidato, ¿no? Es más el hecho de yo no quiero seguir con lo que hay y eso Florentino Pérez lo tiene que analizar, lo tiene que estudiar, ver por qué ha pasado e intentar solucionarlo. Porque lo cierto es que sí que ha demostrado tener a la mayoría de la parroquia madridista, de los socios madridistas, de su lado. De hecho, con un proyecto basado en Mourinho, en Dumfries, en Konaté y en una promesa de hacer una oferta de 150 millones de euros, que se supone que la va a hacer mañana por un jugador sin dar su nombre, que es prácticamente como no decir nada, con eso yo creo que Riquelme no habría obtenido ni un 5% de los votos. O sea, Riquelme apareció aquí diciendo yo voy a traer a Dumfries, voy a traer a Konaté, voy a traer a Mourinho y voy a hacer una oferta por un tío de 150 millones de euros, que ya veremos si me la aceptan o no. Yo creo que con eso Riquelme no habría sacado ni un 10% de los votos. Sin embargo, Florentino Pérez, pues sí lo ha conseguido, porque claro, cuando estás en el poder, evidentemente, y cuando tienes el crédito que tiene Florentino Pérez por todo lo que ha fichado y por todo lo que ha ganado, pues no necesitas grandes anuncios para lograr tu objetivo. Riquelme sí que los necesitaba y creo que, como digo, con el tema del entrenador se quedó cojo. Y bueno, también anda por ahí un Julio Maldonado Maldini, que oye, más de una batallita de estas del Real Madrid ha vivido. Julio, ¿qué te parece? ¿Cómo queda el Real Madrid de cara a la temporada 26-27? Bueno, pues ¿cómo lo veo? Al Madrid ha ganado Florentino, que era lo lógico. Se ha llevado realmente un aviso importante, porque hay muchos madridistas, socios madridistas, que no querían a Florentino y preferían a Riquelme. Seguramente Florentino pensaba que iba a tener un triunfo mucho más holgado de lo que ha tenido. En cualquier caso, es un triunfo claro. No, la realidad es que es un triunfo claro. ¿Y cómo veo el futuro inmediato? Pues mal, lo dije. O sea, no creo en Mourinho, sigo pensando lo mismo. Mourinho llega al Real Madrid. De momento veremos cuál es el famoso jugador ese de los 150 millones, si es que al final Madrid trae un jugador de ese nivel, que no parece fácil, porque del Paris Saint-Germain es muy difícil sacar jugadores. Del Bayern de Múnich ya ha quedado claro que el Bayern ha dicho que no, aunque eso no es definitivo, por supuesto, ni mucho menos. A mí Olise me parece un jugador que sería muy útil para el Real Madrid, porque es la posición en el costado derecho donde no está bien cubierta, pero también es verdad que la posición que necesita realmente el Real Madrid, sobre todo, es un centrocampista creativo. Y ahí Rodri parece difícil después de haber estado en boca de Riquelme. Vitinha parece prácticamente imposible. Joao Neves no es ese tipo de jugador y también parece prácticamente imposible. Sinceramente, que ahora mismo para la posición que más necesita el Real Madrid no veo el reemplazo posible. Así que, como no veo el reemplazo posible, Dumfries es un buen lateral. Bien, está bien, es un lateral que llega bien al ataque. Yo creo que mejora a Arnold defensivamente, pero tampoco Dumfries va a ser el fichaje que cambie el equipo.
Y tampoco Konaté, que es un central que a mí siempre me ha gustado. Su última temporada ha sido peor, pero son 2 fichajes que si no llega nadie más, que está por ver, tampoco mejora mucho la plantilla. Es decir, los problemas que tenía la plantilla los sigue teniendo. Y ha llegado Mourinho. Yo no creo en este proyecto de Mourinho, me puedo equivocar, evidentemente, pero creo que si el Madrid no mejora mucho, probablemente pueda tener otra temporada en blanco perfectamente. De hecho, yo creo que los 2 títulos más asequibles para el Madrid ahora mismo son la Supercopa de España, que son 2 partidos, y la Copa del Rey, si realmente tiene unos buenos sorteos, ¿no? Pero la Champions me parece casi inaccesible ahora mismo, y la Liga pues también, teniendo en cuenta cómo está el Barça. Así que el futuro inmediato del Madrid lo veo regular, tirando a mal, sinceramente. No me convence Mourinho. Quizás si hubiera ganado Riquelme lo vería algo mejor, pero tampoco hubiera sido la panacea, ni mucho menos, ¿eh? Pero sí quizá algo mejor, pero habiendo ganado Florentino, la sensación, han decidido los socios, por supuesto no hay nada que objetar, pero la sensación es que yo no veo un buen futuro del Real Madrid. Lo digo así y lo creo. Y hoy, para cerrar el Despejados de hoy, tenemos una piscina, ¿eh? Sí, señor. Ha vuelto. Ha vuelto a la piscina. Ha vuelto y tenemos un reto entre tú y yo Sí. que nos han propuesto los amigos de Sportium. El reto es el siguiente. A ver, En un minuto, tú y yo, sí. ¿cuántos jugadores que van a disputar el Mundial, que juegan en la Liga y no son españoles, somos capaces de nombrar? Juegan en la Liga, no son españoles y van al juegan en Mundial. el Mundial. Y vamos a poner el cronómetro. Venga. Es un minuto. Sí, sí. ¿Cuántos dices que podemos nombrar entre los dos? Yo creo que 15 sacamos. Fácil. Yo creo que 20, ¿no? 20. 20 podemos sacar. Incluso en un minuto. En un minutillo. Igual es mucho, ¿eh? No, no, 20 en un minuto. Venga, 20 en venga. un minuto. Venga, Venga, va. 3, 2, 1, ya. venga, Piquel, Vinicius, Mbappé. Rafinha, Ostras, me estoy bloqueando. Abde. Pape Gueye, Ostras, Gordon. qué complicado es esto. Gordon, es verdad. Rashford. Bellingham, Frenkie de Jong. Mbappé lo hemos dicho. Sí, Mbappé lo Sí, hemos dicho. Tchouaméni. Courtois. ¿Cuántos van? Yo sé cuántos van. Tú sigue. Amrabat. Brahim. Piquel. Ya lo has dicho. Ah, ya lo he dicho. Mierda. Buchanan. Buchanan muy bien. Valverde. Mm, Araujo. Joder, de verdad. Jiménez. es más difícil de lo que parece. Es bastante más complicado. Fede Viñas. Bien. Un minuto. No sé cuántos hemos dicho. Pero- Yo creo que habremos llegado. Yo creo que hemos llegado. Bueno, cuando Confiamos. lo veáis editado veréis cuántos hemos sí, dicho o no. sí. Si no hemos Pero- llegado, pues nos pegáis palos en los comentarios que los mereceremos. Es difícil, ¿eh? es complicado. Parece que no, porque Es que te te lo sabes, bloquea el directo. Y luego nos vamos a ir acordando de Sí. jugadores. Iñaki Williams, lo hemos dicho, por Joder, ejemplo. verdad. No hemos dicho Karl Starfeld. Claro, no, es que- sí, hay un montón. Sí. Lo que pasa es que hay que entrar. Hassan. Joder. No hemos dicho Bakambu, Affengruber. Affengruber, Es que. Alaba. Oye, así más tranquilitos salen todos, ¿eh? Guller. Arda Guller, sí. Joder, es que, claro, así, Eso sin es el un reloj desastre. delante. Hostia, claro, Griezmann todavía cuenta, claro. Bueno, Griezmann no, Griezmann no. juega, claro. Es que cuando no nos sale a nosotros encima la producción nos lía, es que esto es muy un difícil, descontrol. muy Es difícil, un macho. descontrol. La piscina en la que ya me mojo yo, macho. Salgo Eh, perjudicado yo no sé para qué lo hago. Bueno, Una cosa. podría ser peor, podrías acabar rapado, ¿eh? Sí, ¿Eso va a bueno, pasar algún día? sí, si Uruguay gana el Mundial. Y si lo. Es que si ganamos. Pero claro, es que si me pasará algo. Eso está cerrado desde octubre. Claro, pero es que Uruguay gana el Mundial, hacemos Claro. el programa, claro, ese día la gente te ve rapado. No, ese día me rapo en directo. Te rapamos en directo, sí, yo traigo la maquinilla y todo lo que haga falta. Pero claro, ya luego nos iremos de vacaciones. Ya cuando volvamos en septiembre estarás rapado, o sea, Hombre. rapado de aquella manera, ya tendrás pelo largo. Pero bueno, tampoco he probado cuánto tarda en crecerme si me rapo. No, tú tienes tirón ahí. ¿Tú crees? Sí, yo te veo potencial. Ojalá No pase. muy a largo plazo. No, yo no creo me que- ves potencial muy yo creo a que largo plazo. Yo creo que tu pelo tiene la vida útil de un futbolista de élite. Ya a partir de los 40 ya el declive va a ser imparable. Me acabas de hundir en la miseria. Bueno, pero puede ser peor. Yo estoy rapado desde los 23, Bueno, 22, 23. Podría ser pues mucho si tú te peor. dejas crecer, sale un poquito.
Pero me sale como a Juanma Romero, ¿sabes? O sea, por arriba me sale ya poquito. Ya poquito, bueno. Bueno, veremos qué pasa. El paso inexorable del tiempo, bueno. Ojalá. Estás a 8 partidos de ser calvo. Sí. Esperemos que salgan todos como tienen que salir. ¿Te imaginas qué pasa? Menos mal que esto no lo está escuchando Mr. Chip, pero bueno, se lo No, comentaremos no. la semana que viene. Que por cierto, tendremos el programa el martes. Juega Sí, porque España, juega España, el lunes. sí. En realidad lo cambiamos por el juego de Uruguay el lunes. Da igual. Entonces Es la tapadera. Pero... el martes a la hora habitual tendremos despejados, tanto en YouTube como en Spotify, en vuestros formatos de Sí. cabecera, y ya tendremos partidos del Mundial que pueden analizar largo y tendido. ¿Qué ganas tenemos de continuar con este especial despejados del Mundial? ¿Vas a ver todo? Hombre, yo creo que todo es muy complicado. Hay Se va horas muy complicadas. Siempre son los típicos primeros días que dices, "Hostia, es que me veo todo". Sí, pero es que hay que llegar vivo a Ya. los cuartos de final. Sí, es la idea. Yo con pasar de cuartos. Con Yo, eso me o va sea, a bien. nivel vital, casi que me voy sí. Tal cual, tal cual. conformando. Esto es lo bonito, que también la gente nos puede ayudar con esos partidos a los que, oye, cuesta quizá por nivel horario, sobre todo desde España, seguir un poco más. En cualquier caso, lo estaremos cubriendo todo aquí en Despejados con los especiales del Mundial. Gracias, David. Un placer, como siempre. Y os mandamos un abrazo. Os emplazamos al próximo martes, día 16, para analizar esos primeros partidos que nos vaya dejando la fase de grupos de este Mundial 2026. ¡Chao! Chao.